Ahora sí, mejor. Bueno, ahí no sé, bueno, ahí se escucha bien. Vamos, me lo quedo así en la boca. Bueno, nada, ahí recién ya leyó, básicamente lo que dice es la mora en el pago de la cuota sindical, correcto. Eso se define un sindicato y como tal paga una cuota. Y en algún momento la dejó de pagar y entró en mora, correcto. Ahí la explicación que da al principio es lo que dice la ley, pero ¿qué pasa? Luego dice que eso determina la expulsión, correcto. La expulsión es una sanción que se da en los casos que expresamente la ley lo autoriza, que es por incumplimientos de los deberes de conducta, digamos, del afiliado. Dejar de pagar la cuota, si bien implica que la persona termina siendo desafiliado, se le cancela la afiliación. No es que él tuvo ninguna inconducta, ¿correcto? No es que él violó las normas estatutarias, ¿sí? Eso es una sanción. Si fuera así, tendría que tomar la decisión de expulsarlo una asamblea específica en la cual se trate el caso, ¿sí? La mora en el pago es simplemente que le cancela porque dejó de pagar, no es que incurrió en ninguna inconducta. Por lo tanto, esa pregunta era verdadero y falso, era falso, ¿sí? Porque dejar de pagar la cuota implica que se le cancela la afiliación, no que se lo expulsa el sindicato, ¿se entiende? La expulsión es una sanción, ¿sí? La cancelación de la afiliación no, simplemente se le cancela porque dejó de pagar la cuota, correcto. No es que incurrió en alguna inconducta grave que amerite alguna sanción, como puede ser la suspensión o la expulsión, ¿sí? Igual en esa hubo muchos desaciertos, pero la mayoría, pero algunos la acertaron. En cambio, en la 4, el índice de respuestas positivas fue igual a una sola persona respondió bien la 4. ¿Puedes leer la 4, Miranda? Ya que tenías el cuestionario a mano, pues yo lo sin poder abrirlo. La 4 es: las confederaciones son sindicatos de tercer grado. Bien, ahí obviamente era verdadero o falso y la gran mayoría puso verdadero, ¿sí? Solamente una persona puso que era falso, no sé si la acertó o la analizó bien. Ahí se acuerda que yo siempre en clase le decía, ojo con el uso de las palabras, ¿sí? Los que vulgarmente, yo muchas veces en clase le dicen, vulgarmente la gente habla de sindicatos, ¿sí? Entonces, cuando habla de sindicatos refiere a un sindicato propiamente dicho y también a una federación y también a una confederación, ¿correcto? Como si fueran todos sindicatos. En realidad, la palabra correcta es asociaciones sindicales, ¿sí? Un sindicato de primer grado, un sindicato de segundo grado, una federación, una confederación son asociaciones sindicales. Sindicatos son solamente los de primer grado. Las asociaciones sindicales de primer grado pueden ser sindicatos o uniones. ¿Se acuerdan que yo ahí en clase les mostré y está colgado una pirámide? ¿Sí? Con lo del nivel de los sindicatos. En la base de la pirámide están de primer grado. Los de primer grado pueden ser o sindicatos o uniones, ¿sí? Entonces, si sos un sindicato, no puede ser de segundo o de tercer grado, ¿sí? Sos de primer grado. Una confederación, como indica la pregunta, es una asociación sindical de tercer grado, no es un sindicato de tercer grado, ¿se entiende? Yo en clase específicamente le dije, ojo que no hay que usar el término sindicato genéricamente como vulgarmente se usa. La gente dice los sindicatos y está hablando de una federación. Una federación no es un sindicato, es una asociación sindical, no un sindicato. Sindicatos son de primer grado, los sindicatos y las uniones son de primer grado, ¿sí? ¿Correcto? O sea, no puede haber una federación o una confederación que diga que es sindicato, ni puede haber uniones de segundo o de tercer grado, ¿sí? Son todas asociaciones sindicales. Cuando uno se refiere genéricamente a cualquier asociación sindical, independientemente del grado que tenga o independientemente de la
decir asociación sindical. Si uno se refiere a una asociación sindical de primer grado, ahí sí. Una asociación sindical de primer grado puede ser un sindicato o una unión. La diferencia entre un sindicato y una unión, más allá que las dos son de primer grado y obviamente las dos afilian directamente a trabajadores, tiene que ver con cómo es el esquema de organización interna. ¿Se acuerdan que yo les explicaba que los sindicatos son como más descentralizados y las uniones son centralizadas en cuanto a la organización interna, ¿sí? Entonces, sindicato siempre es de primer grado. Asociación sindical es un término genérico y comprende a todas las asociaciones sindicales. Las de primer grado, que son sindicatos uniones, las de segundo grado, que son federaciones, y las de tercer grado, que son confederaciones, ¿sí? Solamente uno respondió correctamente esa. Y la otra conflictiva, creo que fue la 7. A ver, un segundito. La 7. La 7, salvo 1, 2, 3, 4 casos, 5 casos, en general la pifiaron, ¿sí? La que más pifiaron fue la que vimos recién. Bueno, lee la 7, por favor. Dice, las asociaciones sindicales no pueden recibir ayuda económica de organismos políticos, nacionales y o extranjeros, salvo cuando esos aportes estén previstos de un convenio colectivo de trabajo. Previstos en un convenio colectivo de trabajo, seguramente dice, pero no importa. En un convenio, sí. Bien, ahí de nuevo, otra vez la interpretación del texto, tanto de la consigna como de la norma. Si usted en la consigna le dice que no puede recibir ayuda de, que dice la consigna, organizaciones políticas nacionales o extranjeras, ¿no? Bien, correcto. Y dice, salvo que estuvieran previstas en los convenios colectivos, ¿sí? Correcto, algo así dice la consigna. Bien, si ustedes van a la ley, cuando trata ese punto, la ley claramente dice que no pueden recibir aportes de agrupaciones políticas nacionales o extranjeras, bla, bla, bla. Y en un segundo párrafo la ley dice que se admiten las contribuciones de los empleadores en favor de los sindicatos cuando tienen fines específicos y están fijadas por convenio colectivo, ¿sí? Correcto. Entonces, el segundo párrafo aplica solamente a, en primer lugar, cuando la contribución la hace un empleador, no una agrupación política. Primera distinción, ¿sí? Segundo párrafo de ese artículo dice que sí se pueden ser válidas las contribuciones de los empleadores en el supuesto que esté previsto en el convenio colectivo, pero de los empleadores, no de las agrupaciones políticas. ¿Ah? Con lo cual la excepción solamente aplica cuando la contribución la hacen los empleadores, no una agrupación política. Cuando es una agrupación política siempre están prohibidas. Además, si lo analizaban más en fino, si estuvieran previstas en un convenio colectivo el sindicato ¿con quién lo firma? ¿Con un empleador, con un grupo de empleadores, con una cámara de empleadores o con una agrupación política? No, lo firma con un empleador o con una cámara patronal, no lo firma con un partido político. Entonces nunca un convenio colectivo podría prever que un partido político le haga aportes a un sindicato, ¿sí? ¿Correcto? Entonces sin leer la ley era deducible que eso es falso, ¿sí? Porque si el único supuesto en el cual podrían recibir contribuciones es cuando están establecidas en un convenio colectivo, si el convenio colectivo se firma con un empleador y no con una agrupación política, obviamente ningún convenio colectivo podría prever una contribución de un partido político a un sindicato, ¿sí? Eso por el
lado de la consigna. Por el lado de la ley está claro que el párrafo 1 dice claramente que de las agrupaciones políticas no se puede recibir aportes. En cambio, en el caso de los empleadores, sí pueden hacerse exclusivamente los casos que estén previstos en el convenio colectivo de trabajo que se firmó con ese empleador, ¿correcto? ¿Entiendes? La diferencia ahí era un poquito más fino, tenían que analizar el artículo de ley completo y ver la excepción, digamos. El principio general es que no se pueden recibir contribuciones de nadie, más que de los afiliados o por alguna donación, ¿no? La cuenta del patrimonio sindical. Ese es el principio general. Bien. ¿Hay una excepción? Sí. Los empleadores pueden contribuir a sindicatos cuando esa contribución está prevista en un convenio colectivo. El convenio colectivo lo firma obviamente el sindicato con un empleador o con una cámara empleadora, ¿sí? Que se compromete a hacerle aportes al sindicato con fines específicos, por ejemplo, dar curso de capacitación, tener un instituto de capacitación, ¿sí? ¿Se entiende ahí la diferencia? El ejercicio este lo hacemos por si a alguno le quedaba alguna, o si alguno tenía alguna intriga que se había equivocado. Y ya que estamos con esto, otra que también tuvo un índice de respuesta errada bastante grande fue la 10. La 10 también. La 10 dice, el estatuto de una asociación sindical puede válidamente exigir para la presentación de listas de candidatos que se presenten avales en un porcentaje 5%, 10%, 2% eran las opciones. Las opciones eran, repetirlas. 5%, 10%, 2% o ninguna respuesta es correcta. Bien, bueno, ahí yo no sé cuál eligieron ustedes. Intuyo que la mayoría que se equivocó puso ninguna respuesta correcta, porque la ley habla del 3%. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos en clase en particularmente? Cuidado con el tema mínimos y máximos, ¿sí? Lo que la ley dice, que es lo que se explicaba en clase, es el sindicato, el estatuto sindical, para presentar, que se presente en lista, ¿puede exigir avales? Sí, la ley lo autoriza. Ahora dice, el estatuto puede pedir avales para presentar una lista siempre y cuando no pida avales superiores al 3%. Esto quiere decir que puede pedir avales, sí, si quiere, si no, puede no pedir avales directamente. Bien, ahora, en el caso que puede pedir avales, no puede pedir avales de más del 3. Entonces, pueden pedir avales del 0,5, del 1, del 1,5, del 2, del 2,5, hasta el 3. Lo que no puede pedir es avales de más del 3. Entonces la respuesta correcta era 2. Porque 2 está dentro del margen que permite la ley. La ley te dice, si el estatuto elige pedir avales, puede hacerlo, pero no puede pedir más del 2, más del 3. Entonces, la primera creo que era 10, 12, 15, todas esas no varían, pues superaban, pero la del 2 era perfectamente posible. ¿Por qué? Porque el sindicato, pudiendo pedir 3, eligió pedir solamente 2. Lo que la ley ahí pone es un máximo, ¿sí? Correcto, no más del 3. Cuando es no más del 3, es menos del 3 vale, y más puede ser 0, no es obligatorio pedir avales. Recuerdan que lo vimos en clase, pero esas cositas generan más bien ruido. Bueno, básicamente esa pregunta era más que nada para ver si había prestado atención cuando en clase, la 10ª. Las otras eran preguntas así, más bien tester, y funcionaron como tales, porque sobre todo la 3, yo le tenía más confianza, la más tester era la 3, claramente, para ver si se acordaban esto, de que guardan, sindicatos no son todos, son todas asociaciones sindicales, sindicatos son solo del primer grado, que pueden ser sindicatos o uniones. Bueno, ¿a alguien le quedó alguna duda más en relación a esta vaina? ¿No? Bueno, de todas maneras, el promedio final de las calificaciones estuvieron bien, porque como promedio veo un 6, hay algunos 7, hay un par de 8, el par de 8 justamente pifiaron esas preguntas, o cosas más, pero bueno, creo que el rendimiento fue
asambleas y congresos, ¿sí? ¿Correcto? Tienen ese material a mano. Si no lo abro, lo comparto en la pantalla, no hay problema. Lo tienen a mano, si no lo abro, ¿Lo puede compartir, profe? sí, dale, ahí vamos. Gracias. Ustedes saben que me tienen que dar unos segundos para hacer esto, pues sin terminar el laburo. A ver, voy a aparecer por si se lo veo. Ahí está, muy bien. Compartir. Ahí está. Dirección de administración. ¿Lo están viendo ahí? Bueno, hoy no creo que lo agotemos esto, pues son unos cuantos articulillos, pero vamos a empezar. Bueno, en realidad estrictamente podríamos agotarlo todo, pero bueno, no importa. Vamos a hacer el esfuerzo por lo menos en la primera parte. ¿Sí? A ver, bueno, dirección y administración. Bueno, Ahí ¿se no se ve, acuerdan? profe, se ve negro. Se ve negro, guare. Ahí, convertir. Ahí sí. ¿Se ve? Ahí sí, profe. Ah, bien, bien. Bueno, entonces se acuerdan ustedes que el sindicato básicamente tiene, esto siempre tómelo con pinzas, la lógica que hago, tiene como un poder ejecutivo, ¿sí? Poder ejecutivo en el sentido que es la manija del sindicato, es el que encausa el sindicato, el que lleva las riendas, el que administra el sindicato, sí, correcto. Ese es el órgano de dirección y se acuerdan cuando vimos los estatutos, generalmente una comisión directiva. Después, si el sindicato es más grande, por ahí tiene unas figuras más sofisticadas, como vimos en el Desmata, que tiene como un consejo directivo muy grande y después tiene como un consejo, una mesa ejecutiva dentro del consejo, ¿sí? Porque saben que el sindicato libremente puede determinar cómo se compone ese órgano directivo. Lo que tiene que ser sí o sí es colegiado, ¿sí? Como ya lo vimos en los estatutos, y ahora lo vamos a volver a ver, tiene que tener como mínimo 5 miembros, ¿sí? ¿Correcto? Bien. Entonces, ese órgano estamos hablando ahora, del órgano ejecutivo, ¿sí? El que uno, aparte, es el que uno asocia más que nada con un sindicato, ¿sí? Y yo le digo, en el sindicato tal, les nombro al dirigente sindical, que es el secretario general, que digamos es el número uno dentro de la comisión directiva. Ustedes piensan inmediatamente en ese sindicato, ¿sí? Correcto. Y yo le digo, Pablo Moyano piensa en el sindicato de camioneros, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como el poder ejecutivo, digo. Si yo digo Alberto Fernández, bueno, es el presidente, todo el mundo sabe que es el presidente. Si digo, nombro un gobernador, ¿sí? Es el que lleva las riendas, ¿sí? Es el poder ejecutivo. En el caso de los sindicatos, obligatoriamente la ley establece que ese poder ejecutivo no es una sola persona, sino es un órgano colegiado que es integrado por más de una persona, ¿sí? Bueno, entonces la ley en el artículo 17 dice: la dirección y administración serán ejercidas por un órgano compuesto por un mínimo de 5 miembros, ¿sí? Elegidos en forma que asegure la voluntad de la mayoría de los afiliados o delegados congresales mediante el voto directo y secreto. Los mandatos no podrán exceder de 4 años, teniendo derecho a ser reelegidos. Bien, primera cuestión. Órgano compuesto por un mínimo de 5 miembros, ¿sí? Esto quiere decir que es un órgano colegiado, ¿sí? Si tiene que tener obligatoriamente como mínimo 5 miembros, es colegiado, ¿correcto? Bien. Y el mínimo que la ley admite es 5. Si el estatuto del sindicato establece que la comisión directiva del sindicato va a tener 3 miembros, el Ministerio de Trabajo, cuando ese estatuto es presentado para que el Ministerio de Trabajo lo apruebe, el Ministerio de Trabajo se lo va a objetar y va a decir: no, tiene que ajustar eso al artículo 17 de la ley, porque como mínimo tiene que ser 5. Mínimo 5, ¿sí? Correcto. Entonces, si una comisión directiva tiene 100, no hay problema, ¿sí? No puede tener menos de 5. Acuérdense esto de mínimos y máximos legales. En los ejemplos que yo les traje,
en el estatuto de ese modelo que aportaba el ministerio para cómo querían hacer un estatuto, creo que ahí la comisión directiva le ponían 7. En cambio, como vimos el Desmata, que es un sindicato muy grande, el órgano directivo eran como 54, si la memoria no me falla. Y dentro de los 54 había un grupo de 14 que le llamaban como mesa directiva, que eran los principales y que se reunían básicamente eso para tomar las decisiones. Y entonces esto es un mínimo. ¿Puede tener menos de 5 en la comisión directiva? No. ¿Puede tener más de 5? Sí. ¿Hay algún límite para arriba de 5? No. ¿Está? Entonces, si yo en el examen próximo, en el final, les pregunto, el estatuto establece que el sindicato tiene una comisión directiva de 150 miembros, ¿eso es correcto? La respuesta es sí. Más allá de que ningún sindicato va a tener una comisión directiva de 200 miembros, pero la ley no pone ningún techo. Pone un mínimo, 5. Bien, perdón que insista con esta boludez, pero el tema de los mínimos y los máximos a veces es complicado. Elegidos en forma que asegure la voluntad de la mayoría de los afiliados o delegados congresales mediante el voto directo y secreto. Bien. ¿Esto qué está abriendo? Abre 2 posibilidades de cómo se elige a la comisión directiva, ¿sí? Siempre tiene que ser por voto, directo y secreto. Puede ser por voto directo de los afiliados, ¿sí? Supongamos nuestro sindicato, votamos todos los afiliados para la elección de la comisión directiva que va a tener el nuevo mandato del sindicato. Bien. Pero el estatuto puede establecer que en vez de voto directo de los afiliados voten a delegados congresales, ¿correcto? Y después los delegados congresales en un congreso específicamente son los que votan por tal o cual lista, ¿sí? Para que se entienda esto, ustedes en general son todos bastante más jóvenes que yo, pero aunque fueran más jóvenes que yo, por ahí alguno recuerda esto que lo habrán estudiado en secundario. Nosotros en Argentina, cuando votamos al presidente, siguiendo con la analogía de que la comisión directiva es como el poder ejecutivo del sindicato, el voto del presidente en Argentina es directo, ¿sí? Cada ciudadano va y vota por fulano o sultano, cualquiera de los candidatos. Bien, hace muchos años en Argentina, y en algunos países del mundo sigue funcionando, el voto del presidente no es directo, ¿sí? Lo elige un colegio electoral, ¿correcto? No sé si alguna vez escucharon esa palabra, colegio electoral. En Argentina ese sistema existió, se dejó de usar hace muchos años, pero en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se vota presidente, hace poco hubo elecciones en Estados Unidos, el que ganó Biden no lo votó la gente directamente, o sea, el ciudadano estadounidense no va y vota por Biden o por Trump o por Magoya, ¿sí? Vota por consejeros, ¿sí? Vota por los consejeros del partido de Trump o vota por los consejeros del partido de Biden, ¿sí? ¿Correcto? Una vez que termina esa elección, va a haber un partido que va a tener tantos consejeros y un partido que va a tener tantos consejeros. Se reúne ese consejo y el partido que más consejeros tiene, levanta la mano, votan y termina saliendo como presidente el candidato de ese partido. ¿Correcto? Eso es una medio elección, en vez de directa, es indirecta, porque el afiliado o el ciudadano no votan directamente a Alberto Fernández o a Macri. Vota a ciertas personas, que en política se le da el nombre de consejeros, que pertenecen al partido de Alberto Fernández o al partido de Macri. Después, los que van a votar directamente por Macri o por Alberto Fernández son esos consejeros, ¿correcto? Es indirecto, es decir. Bueno, en los sindicatos sucede lo mismo. En el estatuto se puede establecer que para la elección de la comisión directiva se hace por el voto directo de los afiliados o a través de delegados congresales. En el caso de los delegados congresales, el afiliado oportunamente, cuando hubo elecciones para elegir delegados congresales, votó por los delegados congresales de tal o cual otra lista, ¿correcto? Bueno, esos delegados congresales, a la hora de
elegir a la comisión directiva, se reúnen en un congreso y obviamente los delegados congresales que responden a la lista A van a votar por el candidato de la lista de la comisión directiva de la lista A y los de la B a la B, ¿correcto? Es indirecto. No es que el afiliado vota a la comisión directiva. ¿Sí? Nada, son sistemas electorales, ya les digo, a nivel ciudadano todavía se usa el método de indirecto, por ejemplo en Estados Unidos, todavía presidente no vota a la gente directamente, ¿no? Correcto. Ahí la única crítica que se puede hacer al tema de la elección indirecta, no sé si les interesa el tema, es la siguiente, para que se entienda bien. Estados Unidos, vamos a dar de nuevo el ejemplo. Los delegados congresales, cada estado tiene una cantidad de delegados congresales, ¿sí? Correcto. El estado de la Florida tiene 50, el estado de Nueva York tiene 40, el otro tiene 30, ¿sí? Proporcional supuestamente a la cantidad de votantes que hay en cada uno de esos distritos, ¿sí? Entonces puede darse el supuesto que aunque mayor cantidad de gente haya votado por los delegados congresales de un partido, una menor cantidad de gente votó por los otros, pero en ese estado aporta más bancas en ese consejo, entonces finalmente el que termina siendo elegido como presidente, si uno va a los votos de la gente, tuvo menos votos que el que ganó, ¿correcto? Porque el que ganó tiene menos votos de la gente, pero tiene más delegados, ¿sí? Porque en el estado en el que ganó aportaba más delegados que en el estado en que perdió. ¿Se entiende esto? ¿O no? Les estoy complicando la explicación. Cuando el voto es directo en un sindicato o en un país como en Argentina, el que es presidente es, aunque haya sacado un voto más, va a ser presidente por un voto, pero va a haber sacado sí o sí más gente lo votó a él que al otro, ¿correcto? En un sistema indirecto puede darse el supuesto que el que ganó porque tiene más delegados congresales, pero no porque tenga más votos de la gente, ¿sí? Porque los delegados se eligen en función de la cantidad de gente que hay en un distrito, ¿sí? En un sindicato pasa lo mismo, la seccional tal tiene más delegados congresales que la otra seccional, porque en esa seccional es más grande y tiene más afiliados, ¿sí? Correcto. Cuando se elige con ese sistema, el que gana, para ponerse en la calle de Estados Unidos, supongamos que Estados Unidos tuviera 2 estados nada más, ¿no? Y hay un estado que tiene 20 delegados congresales y el otro tiene 25, ¿sí? Correcto. En el estado que tiene 20 ganó los delegados congresales del partido A, y en el que tiene 25 ganó el del B. El que gana ahí tiene todos los representantes. Conclusión. El que gana en el distrito B va a ganar la presidencia, ¿sí? Porque ya tiene la cantidad de votos suficientes para que lo elijan, ¿sí? Aunque en ese mismo distrito que le dio 25 delegados congresales haya perdido. ¿Por qué? Porque el que pierde no agarra ningún delegado congresal, ¿se entiende? Entonces, cuando el sistema de elección es directo, lo que se garantiza es que quien gana es el que más votos tiene de la gente directamente. Cuando es un sistema indirecto, puede darse este supuesto de que, aún habiendo sacado más votos, termine perdiendo, ¿sí? Profe, eso, perdón que lo interrumpa, ¿eso se establece en el estatuto de Claro. la asociación previamente a las elecciones siempre o en la misma elección? Eso está fijado en el estatuto. En el estatuto opta si la comisión directiva se elige por el voto directo o si la comisión directiva se elige a través de delegados congresales, ¿sí? Eso ya está definido en el estatuto, no es que cada elección se puede cambiar eso. Se podría cambiar si antes de las elecciones se modifica el estatuto, lo aprueba una asamblea, llevan el estatuto al ministerio, el ministerio lo aprueba y si entra en vigencia antes de la elección va a cambiar. Pero eso ya está preestablecido en el estatuto, ¿sí? Si lo quieren cambiar, tienen que modificar el estatuto. Por lo general, cuando se suele hacer con respecto a los delegados, son los sindicatos muy grandes, ¿no? Es como sí, que les favorece.
de esa No, manera, no es que ¿o tanto no? que lo favorece, sino también es un tema de facilidad de escrutinio. Imagínense que cuando es un sindicato chico, ¿sí?, que no tiene muchos afiliados o no tiene un ámbito territorial muy grande, la elección es más sencilla si la haces directa, porque bueno, va a votar más gente y tiene que haber menos mesas, menos lugares de voto, ¿sí? Pero cuando es un sindicato enorme que tiene miles de afiliados y que está distribuido por todo el país, el esquema de voto directo es un poco más complejo, porque tiene que tener mesas en todo el país, tienen que tener fiscales, tienen que tener un montón de cuestiones que es más fácil el sistema indirecto, porque una vez que se vota delegados congresales, se hace ese mismo ejercicio, pero como los delegados congresales se eligen localmente en cada seccional, hay una mesa en cada sección electoral y ya queda resuelto. Entonces los delegados congresales ya tienen un mandato por X cantidad de años, entonces la próxima elección ya están elegidos, ¿sí? No hay ese quilombo que implicaría hacer una votación directa en todo el país con un montón de mesas. Y generalmente los sindicatos grandes tienen algún esquema de un esquema de votación, digamos, indirecta. Pero es más que nada por un tema práctico. Hay otros que no, hay algunos sindicatos grandes que tienen esquema de votación directa. Esto también siempre hay una cuestión medio ideológica detrás, ¿no? Realmente los sindicatos que son más, digamos, como de izquierda, sí, no, lo importante es el voto de la afiliado. Entonces, aunque es un sindicato grande, dicen, no, para que sea realmente representativo, eh, tienen que tienen que votar la gente directamente y ahí se arman terribles quilombos. En los sindicatos muy grandes, al elegir eso de que sea directo, entonces tienen que poner mesas en todos lados, puede haber distintas impugnaciones, tienen que hacer juntas electorales locales, entonces se les arman unos quilombos bárbaros eh, con ese tema. El otro método es como más sencillo para los sindicatos que tienen muchos afiliados y están distribuidos en un territorio más grande. Por eso en general los sindicatos grandes optan por el esquema indirecto. Un sindicato chico que tiene 1000 afiliados, 5000 afiliados, 10.000 afiliados y en una sola jurisdicción es relativamente sencillo. Y un sistema es mejor que el otro, ¿sí? A mí si me preguntan siempre, voto directo lo que hace es garantiza representatividad. A mí me votó más gente directamente. En el otro sistema se puede dar ese supuesto que aunque me haya votado menos gente, gane una lista porque tiene más delegados congresales. A ver, eso pasó en Estados Unidos cuando ganó Trump. Cuando ganó Trump estrictamente la otra candidata había sacado más votos, pero Trump tenía más delegados congresales porque había ganado en los estados que daban más delegados, ¿correcto? Ya. Acuérdense que en esas elecciones para los delegados, el que gana todas las bancas, ¿sí? Salvo que la minoría haya llegado al 20% en el caso de los sindicatos, ¿sí? Pero por ejemplo en el caso de las elecciones de Estados Unidos, y nosotros elegimos consejeros electorales en el estado de la Florida. Bien, partido A, partido B. El partido A saca 1.000.000 de votos. El partido B saca 1.100.000 votos. El que saca 1.100.000 votos se lleva todos los consejeros de la Florida, ¿correcto? ¿Se entiende eso? Por eso entonces se puede dar el supuesto que gana el que menos votos directamente sacó. Se puede dar, no siempre. En algunos sindicatos también pasa cuando hay muchas agrupaciones que también se ponen de acuerdo entre las agrupaciones como para juntarse y sumar más votos, como para estar seguros de que van a quedar. Sí, bueno, pero en ese caso lo que hacen es una lista, conforman una lista conjunta, correcto. Para hacer una lista, bueno, son la misma lista. O sea, si en un sindicato hay muchas agrupaciones, a la hora de poder presentar listas, en vez de presentar cada uno una lista, se juntan varias y presentan una sola lista, pues así es más fácil conseguir más votos, y en vez de ir separados van juntos, pero es un tema de estrategia electoral, ¿no? Eso no tiene ninguna limitación en todo. Bien, sigamos
con la última parte de este artículo, dice, los mandatos no podrán exceder de 4 años, teniendo derecho a ser reelectos. Entonces yo les pregunto, si un estatuto dice que el mandato de la comisión directiva va a durar 2 años, ¿es ajustado a derecho o no? Sí. Muy bien. ¿Por qué? Porque la ley le dice, el mandato no puede durar más de 4 años, pero perfectamente puede durar menos. Lo que no puede es haber un mandato de 4 años y medio, 5 o 20, ¿sí? Pero sí puede ser menor. Y si un sindicato quiere decir, somos muy democráticos y queremos que la gente no legitime continuamente, podría poner que el mandato dura 2 años. Y esto ni los que se jactan de la mayor democracia lo hacen, ¿sí? Todo 4 años mínimo. Lo cual es bastante razonable, puede ser un proceso electoral que a 2 años es un poco engorroso. Derecho a ser reelegidos. Si un estatuto establece que los mandatos duran 4 años, pero que no hay posibilidad de reelección para la comisión directiva, ¿es ajustado a lo que dice la ley o no? No, porque acá dice que pueden ser reelegidos. Claro, la ley dice pueden. Pueden, que es facultativo, no es obligatorio. Correcto, ¿se entiende? Perfectamente el estatuto podría no ejercer esa facultad de la ley le da y decir no, en nuestro sindicato si no puedes ser reelecto, si tuviste un mandato tenés que esperar otro mandato recién para presentarte. Sí, es una posibilidad. La ley que hace autoriza a que los estatutos puedan otorgar reelección, ¿sí? Pero no obliga a que el estatuto establezca que la reelección es posible, ¿sí? ¿Correcto? ¿Se entiende de nuevo? Por eso se lo pregunté a propósito. Teniendo derecho a ser reelegidos, ¿esto qué quiere decir? La ley autoriza a que los estatutos puedan prever la reelección de las comisiones directivas, pero no obliga a que puedan ser reelegidas, ¿sí? Un estatuto perfectamente podría decir, los miembros de la comisión directiva durarán 4 años sus mandatos y no podrán ser reelegidos sin que pase un mandato intermedio. ¿Sí? ¿Correcto? Bien, bien. Es una facultad que le da la ley. Si usted me pregunta a mí, en todos los estatutos sindicales, todos usan el derecho a la reelección. ¿Sí? No conozco ningún estatuto sindical que no habilita la reelección o que ponga un mandato de por medio para la reelección. ¿Sí? Correcto. Por eso la mayoría está perpetuamente. Exactamente. Como la ley no aclara, ni la ley solamente dice pueden ser reelectos, no es que dice pueden ser reelectos una vez, pueden ser reelectos por 2 mandatos, no, pueden ser reelectos pero no por más de 20 años seguidos, ¿sí? La ley no pone techo. La ley habilita a que si el estatuto quiere, puede poner que hay reelección y sin ningún límite, con lo cual, si uno gana las elecciones, puede ser comisión directiva de un sindicato durante 30 años, como pasa en muchos sindicatos. ¿Sí? Pero la ley no pone límite para la reelección. Permite la reelección, no obliga a la reelección. Y si el sindicato hace uso de ese permiso que le da la ley, puede usarlo totalmente, porque la ley no pone ninguna limitación al respecto. Bien, a ver si logro mover esto, que siempre se me complica, no sé por qué. Yo creo que hay algo que hago mal acá, pero en algún momento bueno, a ver si ahí lo poní. ¿Por qué no se mueve? Ahí se lo disculpe que cierre. Profe, se lo escucha muy bajo. No sé si soy yo o... No, igual está básicamente lo que está Ah, haciendo. listo. Estaba básicamente insultando, a ver, No, profe. una pestaña, una ventana, ahí va, una ventana, vamos, compartir. Ahí va, bueno, ahí lo que le estoy mostrando es el que dice el reglamento reglamentario en cuanto a este artículo 17 que vimos. Dice, cuando la elección se efectuare mediante el voto directo y secreto de los afiliados, la fecha del comicio deberá fijarse con una anticipación no menor de 90 días de la fecha de terminación de los mandatos de los directivos que deben ser reemplazados. ¿Sí? Bueno,
hay el decreto reglamentario, lo que hace una precisión, que dice, mira, cuando la elección se hace por voto directo a los afiliados, ¿sí? La fecha del comicio, o sea, la fecha de las elecciones, ¿sí? Tiene que estar con una anticipación no menor de 90 días, ¿sí? Con lo cual, yo le pregunto, ponemos la fecha, el mandato vence el 30 de diciembre, ¿podemos poner las elecciones el 1 de diciembre? No. Bien, tendría que ser como mínimo 90 días antes, ¿sí? Entonces el 30 de diciembre, ojo, buen cubero, es 30 de noviembre, 30 de octubre, 30 de septiembre, tiene que ser antes del 30 de septiembre, ¿sí? ¿Correcto? 90 días, como mínimo 90 días antes de que termine el mandato, ¿sí? Bien, ¿cuál es la razón de esto? Se supone que hay un proceso electoral que hacer, hay que constituir una junta electoral, hay que emitir padrones, eso lo vamos a ver en el capítulo específico. Si este plazo tiene que ver con que si yo, comisión directiva actual, ¿no? Estamos en ejercicio del mandato, se nos vence el mandato, esto es para evitar que la comisión directiva convoque elecciones muy sobre el pucho que le vence el mandato, a los efectos de que nadie pueda presentarse tan rápidamente y juntar los papeles y armar las listas y presentar los avales, blum, blum, blum. Y ella, que es el oficialismo, ya tiene todo preparado, todo cocinado y es la única que se puede presentar. Entonces, lo de los 90 días antes como mínimo tiene que ver con garantizar que a las elecciones se pueda presentar la mayor cantidad de listas posibles, y o sea, facilitar que realmente participen de la elección todos los que quieran participar, ¿sí? ¿Entiende eso? Sí. La fecha del comicio debería fijar con una anticipación no menor de 90 días de la fecha de terminación de los mandatos electivos que deberán ser reemplazados. Bien. La convocatoria de elecciones deberá ser resuelta y publicada con una anticipación no menor de 45 días a la fecha del comicio. Bien. Acá primera distinción. 90 días es la fecha del comicio, ¿sí? Del acto electoral. El comicio es el acto electoral. Disculpen la ley, hablar de estos tecnicismos, que es un comicio, es el acto electoral, ¿sí? Es el votito. Bien. A su vez, dice la convocatoria de elección deberá ser publicada con una anticipación no menor de 45 días a la fecha del comicio. Bien. Convocatoria de elecciones, ¿sí? Correcto. Es un llamado a las elecciones, no es la elección en sí misma. La elección en sí misma es el comicio, ¿sí? Entonces, el llamado que lo tiene que hacer la comisión directiva que está ejerciendo el mandato, lo tiene que hacer con 45 días antes de la fecha del comicio, ¿sí? Correcto. Como mínimo, 45 días. De nuevo, ¿por qué? Porque supongamos que nosotros respetamos el primer plazo, entonces como el mandato vence el 30 de diciembre, fijamos la fecha de elecciones el 30 de septiembre, bien. Pero la convocatoria, o sea, el anuncio de que va a haber elecciones tal día, lo hacemos el 28 de septiembre, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces yo convoco 2 días antes de la elección, ¿quién se puede presentar? Magoya, salvo nosotros mismos que estamos en el poder y que tenemos todo listo, ¿sí? Entonces, el mínimo de 45 días para convocar respecto de la fecha de la elección tiene que ver con eso, que justamente se pueda hacer todo correctamente para que se puedan presentar todas las listas que se quieran presentar. Entonces, el mandato vence el 30 de diciembre, a ojo buen cubero, 90 días, la fecha del comicio no puede ser posterior al 30 de septiembre, ¿sí? Y a su vez, si la fecha de elección del comicio es el 30 de septiembre, la convocatoria tiene que ser 45 días antes, ¿sí? Con lo cual, como mínimo, tiene que ser fecha el 14 de agosto, ¿sí? Si nos manejamos con los mínimos. ¿Entiendes la lógica? Son 45 días antes de
comicio. De Si los elegimos, 90. no, si elegimos, tomen, es como un reloj para atrás. Nosotros dijimos, nuestro mandato vence, para hacerlo más fácil, el 1 de enero. ¿Sí? El comicio, la fecha del comicio, ya que se va a votar, tiene que ser como mínimo 90 días antes del 1 de enero. Y a su vez, la convocatoria en la cual uno avisa que tal día va a haber elecciones tiene que ser 45 días antes de esa fecha que fijamos para las elecciones, ¿correcto? Con lo cual, si sumamos las dos cosas, la convocatoria 95 más 45 tendría que ser como mínimo 135 días hábiles, 135 días antes de la fecha en que expira el mandato, ¿sí? ¿Entiendes? Ahora sí, había entendido como que era No, 45 días no, 45 días antes del la fecha. vencimiento, perdón. El vencimiento se usa para la fijación de la fecha, para establecer la fecha del comicio. Y la de la fecha del comicio se usa para calcular cuándo tiene que ser hecha la convocatoria, ¿sí? Correcto. Bien. Profe, una consulta. ¿Y los 30 días antes de la convocatoria? Yo anoté eso también. No sé si anoté bien o mal. 30 no, nunca No, usamos. sí, no sé, que no puede ser posterior a 30 días después o 30 días antes de la convocatoria. No, ahí me parece que ¿No? ¿Lo anoté mal? hoy no sé. No, los padrones, Sofi. Los los padrones padrones tienen que estar 30 días antes. Bueno, gracias. Pero de eso no hablamos hoy, ¿no? Eso hablamos de cuando vimos un poco lo de elecciones ahí en el estatuto, ¿se acuerdan? Sí. No hoy. Listo, gracias. Bien. En la convocatoria deberán ser establecidos los lugares y horarios en que se efectuará el acto eleccionario, los que no podrán ser alterados, ¿sí? Bueno, justamente con esa lógica, entonces la convocatoria que se incluye obviamente la fecha que se va a votar y los lugares que van a estar habilitados y los horarios en que se va a poder ir a votar, ¿sí? Y no pueden ser cambiados. ¿Por qué no pueden ser cambiados? Pues si no es muy fácil. Yo pongo una convocatoria, bueno, se vota para la comisión directiva el 1 de febrero en tal lugar, bien, 2 días antes de las elecciones cambio el lugar de votación y los cargo a todos, porque van todos a votar y no encuentran la mesa, ¿sí? Nada, son medidas que tienen que ver para garantizar, digamos, la transparencia del proceso electoral, ¿sí? Son cosas que la ley exige. Bien, en el supuesto que la asociación sindical no efectuara la convocatoria en los términos correspondientes, el Ministerio del Trabajo deberá intimar a la entidad hacerlo dentro del plazo que fije, transcurrido el cual, si la intimación haya sido correctamente cumplida, designará uno o más delegados electorales al solo efecto de realizar la convocatoria y ejecutar los demás actos que hubiere menester para llevar adelante la elección, sustituyendo en ello a las autoridades sindicales. Bien, esto lo vamos a leer cuando aplica. El Ministerio de Trabajo, ustedes saben que una vez que hay elecciones de sindicato, gana A, emite algo que se llama certificado de autoridades, ¿sí? Que básicamente es un certificado que dice la comisión directiva de tal sindicato o de tal unión está integrada por Juan, Pedro, y su mandato es de tal fecha a tal fecha, ¿sí? Correcto. Entonces el ministerio sabe cuándo vencen los mandatos de todos los sindicatos, de todas las delegaciones sindicales, ¿sí? Correcto. Entonces, la convocatoria a elecciones es una obligación por parte de la comisión directiva que está en ejercicio de los cargos, ¿correcto? Obligatoriamente tiene que llamar a elecciones antes de que venzan los mandatos cumpliendo esos recaudos. Si esto no existiera en la ley, podría darse el supuesto que el sindicato dice, bueno, mira, si nos vence el mandato en diciembre, bueno, pero no llamemos, si no pasa nada, seguimos nosotros, de hecho, aunque se nos vence el mandato. Bueno, como el Ministerio de Trabajo tiene la información del vencimiento del mandato, si el sindicato no informa al Ministerio que convocó
elecciones para renovar la comisión directiva, el Ministerio de Trabajo puede intimar a que lo haga. ¿Sí? Le puede decir, mire, usted tiene que convocar elecciones, pues se vence los mandatos. ¿Sí? Si el sindicato no le da bola, el Ministerio puede, de oficio, supletoriamente, designar a esos delegados al solo efecto de que se convoque a las elecciones y se realice el proceso electoral. ¿Sí? Correcto. Por eso todos los sindicatos, salvo un sindicato que quede vacío, que quede medio acéfalo, porque no funciona más y quedó un sello de goma, todos los sindicatos, cuando llega el momento de hacer elecciones, se hacen las elecciones, porque si el sindicato no lo hace por sí, el ministerio puede intimar a hacerlo, y si no lo hace puede poner delegados a los efectos de que se haga el proceso electoral que corresponde. ¿Sí? ¿Tiene alguna duda con eso? No. Bueno, dice, se deberá confeccionar un padrón por orden alfabético y otro por establecimiento, con datos suficientes para individualizar a los afiliados y determinación de domicilios de establecimientos donde trabajan o donde hayan trabajado por última vez durante el transcurso del año inmediato anterior. Bueno, no hace falta mucho presto, pero obviamente estamos hablando de elección directa, entonces así como en las elecciones de los ciudadanos que son presidenciales, vieron que hay un padrón electoral que no consultan, ¿no? Correcto, y figura uno, pues los padrones en este caso tienen la misma utilidad de ver quiénes están habilitados a votar y quién no. Correcto. Y dónde tienen que votar, así como en las elecciones nacionales, uno figura en el padrón y te refiere a dónde votar. Bueno, el padrón cumple exactamente la misma función, ¿sí? Para chequear quiénes están habilitados a votar y dónde deben votar los que están habilitados para hacerlo, ¿sí? Los padrones electorales y las listas oficializadas deberán encontrarse a disposición de los afiliados en el local o en la sede sindical con no menos de 30 días de anticipación a la fecha de la elección, ¿sí? Ahí el 30 aparece ahí, por ahí vos te habías anticipado y habías leído un poquito de esto. Efectivamente, bueno, los padrones, que saben que los padrones no le interesa ver el padrón para ver si está, qué sé yo, qué más. Porque, digamos, el sindicato podría cumplir los padrones, pero nunca publicarlos, ¿sí? Bueno, la ley obliga a que los publique y los tenga a disposición de los afiliados con 30 días de anticipación a la fecha de la elección, ¿sí? Bien. Oficialización de listas. El pedido deberá ser presentado ante la autoridad electoral dentro del plazo de 10 días a partir de aquel en que se diera publicidad de la convocatoria. Bien. El pedido deberá ser presentado ante la autoridad electoral. ¿Se acuerdan cuando vimos los estatutos que a los efectos del comicio funciona una junta electoral? ¿Sí? O sea, las autoridades que fiscalizan el comicio no es la comisión directiva que está en mandato, sino es una junta electoral, ¿sí? Correcto, que está designada expresamente con la función de llevar adelante el proceso electoral. Bueno, la ley lo que establece es que si queremos hacer una lista, tenemos que presentar esa lista a partir dentro de los 10 días en que se dio a publicidad la convocatoria, ¿sí? Entonces, en la convocatoria, los que quieren presentar listas tienen 10 días para presentarlas. ¿Y dónde las tienen que presentar? Ante la Junta Electoral, ¿sí? Bien. La solicitud debe ser acompañada con los avales exigidos por el estatuto. De nuevo, con los avales exigidos por el estatuto. Si el estatuto no exige avales, no hace falta avales. Y si el estatuto exige avales, esos avales no pueden ser de más del 3%. Muy bien, exactamente. Bueno, con los avales exigidos en el estatuto, que pueden ser del 0.1 al 3 como máximo. La conformidad de los candidatos expresada con su firma y la designación de uno o más apoderados. Y bueno, los apoderados, ustedes saben lo que es, ¿no? Es el apoderado de la lista, es el que hace las presentaciones que sean necesarias durante el proceso electoral en representación de la lista colorada, ¿sí? Correcto. Si quieren, pueden poner apoderados, si quieren, pueden no hacerlo, ¿sí? Bien. La autoridad electoral es la Junta Electoral. Deberá entregar recibo
esa lista porque incumple ciertas cosas, por pequeños avales, por lo que sea, se rechazará la oficialización. Pero cuando yo presento, a mí me tiene que dar una constancia de que la presenté, porque si no sería muy fácil, ¿sí? No te doy ningún recibo, nada, y la lista quedó como no presentada, ¿sí? ¿Se entienden? Todos requisitos que pone la ley de decreto reglamentario para tratar de transparentar el proceso electoral y que realmente sea democrático. Bien. La autoridad electoral deberá pronunciarse mediante resolución fundada dentro del plazo de 48 horas de efectuada la solicitud. Bien. Entonces, yo presento la lista. Cuando presento la lista, tengo que acompañar las cosas que me exige el estatuto, sí, me tiene que dar un recibo. Para que esa lista quede oficializada, esto es, una cosa es presentada y otra cosa es oficializada. Oficializada quiere decir que está en condiciones de participar de la elección, ¿sí? Pues en la Junta Electoral tiene que revisar si la lista cumple con los requisitos necesarios y tiene que resolver por escrito dentro de las 48 horas de que fue presentada, ¿sí? ¿Correcto? ¿Entiende eso? ¿Para qué sirve esto de nuevo? Es, yo presento la lista y la Junta Electoral nunca la oficializa, y no tuviera ningún plazo, no me la oficializa, no oficializa, llega el día de las elecciones y mi lista quedó no oficializada. Entonces la ley expresa, en este caso el decreto reglamentario expresamente dice que la Junta Electoral tiene que oficializar o rechazar la oficialización dentro de las 48 horas, ¿correcto? Bien. El afiliado en el acto de emitir su voto deberá acreditar su identidad y suscribir una planilla. Bueno, esto es una boludez, lo mismo van a votar ustedes en las elecciones, obviamente el DNI, bueno, acá tienen que presentar la constancia de desafiliado y firmar la planilla de voto, es más importancia. Cuando las disposiciones estatutarias o la costumbre determinan que la lista de candidatos se distingue por colores, números u otras denominaciones, la adjudicación de los mismos se efectuará teniendo en cuenta la agrupación que los hubiera usado anteriormente. Bueno, esto les parece una boludez, pero en muchos casos genera ruido este tema. Que vieron que la lista, generalmente ustedes habrán visto en las elecciones sindicales, o por lo menos vieron los carteles, dicen vote lista verde, ¿sí? Verde y blanca, azul, ¿sí? Bueno, es bastante común que en las elecciones sindicales las agrupaciones se reconozcan por colores, ¿sí? Y hay algunos colores que tienen cierta tradición, ¿sí? Correcto. Generalmente los sindicatos más ortodoxos o las agrupaciones más ortodoxas generalmente usan el color azul. Después en la época de la modernización de los sindicatos apareció el color verde, digamos, como los que tenían cierta voluntad más de relevación del movimiento sindical, y la extracción más de izquierda, generalmente negro, rojo, sí. Hay bastante identificación de los colores con la línea, digamos, de la agrupación. Entonces usar un color de otro puede generar confusiones, entonces justamente el decreto toma esta decisión de decir, bueno, miren, si los dos quieren verde, hay que darle el verde al que lo usó antes, ¿sí? No dice cómo resolver el tema si ninguno hubiera usado verde antes. Hasta un caso habrán visto en alguna elección que sale la verde y la verde claro, por ejemplo. No sé si lo escucharon, pero es una hipótesis ridícula por este tema del uso de los colores. Esta es una cuestión de color, digamos, anecdótica, no tiene mayor importancia. La elección se efectuará en una sola jornada que deberá ser distinta a la designada para la celebración de una asamblea de la entidad, ¿sí? Salvo que modalidades especiales de trabajo justifiquen extenderlo o establecer el voto por correspondencia, supuesto que deberán fijarse los recaudos necesarios para la identificación del votante, preservando el carácter secreto del voto. Bueno, acá lo que está diciendo es básicamente que, bueno, como cualquier elección, lo ideal es que se haga todo en un mismo día, salvo que por algunas cuestiones sí haya que subdividir la fecha, digamos, por un tema de distancia, y por eso poner el voto por correspondencia. A ustedes el voto por correspondencia les puede parecer medio raro, pero si alguno de ustedes tiene doble ciudadanía, ¿sí? A veces les llega para votar, supongo que tiene ciudadanía
que se le llenó su casa sobres para votar en determinada elección en España, ¿sí? Bueno, ahí lo que están haciendo es votar por correspondencia, ¿sí? Ustedes imprimen el voto de un sobre, lo ponen en un buzón y después llega a España y ahí se contabiliza. Bueno, esto es lo mismo. Esta modalidad de voto por correspondencia en los sindicatos mucho no se usa porque generalmente, como las mesas de votación se ponen además en la sede del sindicato, también en los lugares de trabajo, ¿sí? No es como necesario, digamos, el voto por correspondencia, ¿sí? Generalmente el voto es directamente en persona, bueno, pero la ley admite esta ley. Bien, sigamos. Los apoderados de las listas oficializadas, yo creo que no me están escuchando porque me estoy quedando sin voz. Los apoderados de las listas oficializadas. Se nota, pero poco, profe, tranqui. Me estoy quedando sin voz, así, lentamente. Los apoderados de las listas oficializadas pueden designar uno o más fiscales para que asistan al acto de elección desde su apertura hasta su cierre. Bueno, esto es lo mismo que en las elecciones nacionales, y los partidos políticos pueden poner fiscales en las mesas, ¿sí? Para cuento de votos, para ver que esté todo en orden, ¿sí? Correcto. No tiene mayor importancia, es bastante sencillo de ver. Deberá efectuarse un escrutinio provisorio que se hará en la misma mesa electoral. Bueno, esto es igual que en las elecciones nacionales. Ustedes saben que cuando terminan de votar, cuando cierra la mesa, el presidente de la mesa y los fiscales, el presidente de mesa cuenta los votos, ¿sí? Ese es el escrutinio provisorio, ¿sí? Entonces se abre un acta y se cuentan los votos y se deja constancia. Esto es exactamente igual. Entonces deberá efectuarse un escrutinio provisorio que se hará en la misma mesa electoral inmediatamente después de clausurar el comicio, labrándose una acta que será suscrita por las autoridades de la mesa electoral designadas por la autoridad electoral y los fiscales, quienes además podrán dejar constancia de sus observaciones. Es exactamente igual que en las elecciones políticas, y alguno de ustedes alguna vez fue fiscal o fue autoridad de mesa en una mesa, saben cómo funciona esto, es exactamente lo mismo. Si se produjera una impugnación contra cualquiera de los actos del proceso electoral, deberá expedirse la autoridad electoral, o sea, la Junta Electoral. Si omitiera hacerlo en un plazo prudencial o su decisión fuera cuestionada, el Ministerio de Trabajo podrá, si se advirtiera similitud de la impugnación y la posibilidad de frustración de los derechos frente a la demora, suspender el proceso electoral o la puesta en posesión de los cargos de las nuevas autoridades hasta que se resuelva definitivamente la impugnación. Bien, esto es bastante importante, ¿sí? Tema oficialización de listas o cualquier impugnación que hay en el acto electoral, ¿quién va a resolver la impugnación? Es la Junta Electoral del sindicato, ¿sí? Ahora, si la Junta Electoral rechaza la impugnación, ¿sí? Y la impugnación que se hizo tiene cierto grado de verosimilitud, el impugnante puede recurrir ante el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Para que analice esa impugnación y el decreto faculta al Ministerio de Trabajo a detener el proceso electoral o no dar, digamos, poner en posesión de descargos, es el certificado de estas autoridades hasta tanto se resuelva definitivamente la impugnación, ¿sí? Supongamos que el Ministerio de Trabajo tampoco hace lugar a la impugnación, el particular, el que presentó la impugnación, puede recurrir también a justicia. Hay procesos electorales, en muchos casos de procesos electorales sindicales hay impugnaciones, en muchos casos, en la mayoría de los casos va al Ministerio y después del Ministerio va a la justicia, porque generalmente uno de los dos que pierde recurre hasta las últimas instancias, ¿sí? Correcto. Pero entonces, ¿quién va a decidir en primer lugar? La Junta Electoral, ¿sí? Si la Junta Electoral no intervino o el que impugnó, en vez de hacerlo en la Junta Electoral, impugnó directamente al Ministerio, no es válido, ¿sí? Primero tiene que impugnar y hacer la presentación ante la Junta Electoral. Una vez que la Junta Electoral resuelve o que pasa el plazo que tiene para resolver, que como vimos es 48 horas, no resuelve, recién ahí el impugnante puede recurrir al Ministerio, ¿sí? No antes. Siempre tiene que intervenir primero la Junta Electoral, que es el órgano encargado de fiscalizar las
las elecciones dentro del sindicato y es un órgano del sindicato. Bien. Luego dice, cuando la elección deba producirse en un congreso de delegados deberán respetarse las reglas establecidas para su funcionamiento en ese decreto. Bien, vamos de nuevo. Todo esto que leímos antes aplica cuando la elección es por voto directo de los afiliados, ¿sí? Si es a través de delegados congresales, la elección se va a regir por las normas de funcionamiento de la Asamblea o Congreso de Delegados, y ahí es como bastante más simple porque no es que hay miles de afiliados votando y hay miles de votos que escrutar, sino se hace una asamblea específica a los fines de elegir a las nuevas autoridades y los delegados congresales van y votan y se hace todo en un mismo acto, en una misma asamblea, ¿correcto? No hace falta todo este biribiri porque es como bastante más sencillo todo porque hay un órgano específico que ya está arreglado cómo funciona en ese caso, ¿sí? Es como mucho más simple. De hecho, por eso yo les explicaba que en general los sindicatos más grandes optan por un método de elección indirecta, ¿sí? Porque es mucho más sencillo toda la operatoria que cuando es por voto directo de los afiliados, ¿sí? ¿Correcto? Bien. Y a ver qué hora son. Bueno, vamos a leer este principio masculino. Y sí, como yo me pensaba, no íbamos a llegar a las asambleas. Aparte me estoy quedando sin voz mal. Para integrar los órganos directivos de regla. Bien, vamos, artículo 18. Estas son las condiciones que yo tengo, yo persona, si quiero ser miembro de la comisión directiva y obviamente también miembro de una lista, o sea, tanto para ser candidato como para ser elegido, ¿no? ¿Qué tengo que ser? Tengo que ser mayor de edad, 18 años, no tener inhibiciones cívicas ni penales, estar afiliado al sindicato, lo cual es una unidad, pero tengo que tener como mínimo 2 años de antigüedad en la afiliación, ¿sí? Y estar trabajando en la actividad durante los 2 años anteriores, ¿sí? Correcto. ¿Se entiende? Esos son los 3 requisitos básicos para las personas para integrar el órgano directivo. Entonces, ser mayor de edad, no tener inhibiciones civiles ni penales, tener una antigüedad en la afiliación de más de 2 años y trabajar en la actividad haber trabajado en la actividad durante 2 años, ¿sí? Correcto. Este requisito de los 2 años de antigüedad de la afiliación es bastante lógico. Es razonable que si yo quiero ser miembro de la comisión directiva del sindicato, obviamente por lo menos tengo que tener una antigüedad en la afiliación, no me voy a afiliar hoy y pretender mañana ocupar un cargo directivo en el sindicato, ¿se entiende, no? La lógica de esto. Y lo de estar en la actividad lo mismo es conocer, digamos, el métier que trata el sindicato. Esto tiene una excepción. Si hay reelecciones, ustedes saben que cuando los dirigentes sindicales están en ejercicio de sus cargos, tienen licencia gremial y por lo tanto no trabajan, ¿sí? Con lo cual, en el supuesto de reelección, el tema de 2 años de desempeño corre los 2 años que tenía antes, porque después, en vez de estar en la empresa trabajando, estuvo desempeñando su cargo en el sindicato, ¿sí? ¿Está? ¿O no está? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Y acá le falta una parte. Bueno, después, el 75% de los cargos directivos y representativos deben ser desempeñados por ciudadanos argentinos. Bueno, ustedes me preguntan si esto está bien o está mal. Es un poco discutible esto. Generalmente las asociaciones sindicales acá y en cualquier parte del mundo tienen bastante acervo, digamos, nacional, ¿sí? De ahí viene este requisito de que por lo menos el 75% de los cargos tengan que ser desempeñados por ciudadanos argentinos, en este caso, ¿sí? Este fenómeno se da en muchas partes del mundo. Lo cierto es que en el mundo actual, que hay tantas migraciones y hay tantos trabajadores extranjeros en los distintos países, es un requisito que debería ser flexibilizado, pero bueno, hoy por hoy sigue vigente. El 75% de los cargos tienen que ser argentinos, ¿sí? No pueden ser extranjeros, ¿correcto? Y además aclara que el
del 30% cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el total de trabajadores. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, entonces, si en un sindicato hay más de un 30% de afiliadas mujeres, en las listas como mínimo tiene que haber un 30% de mujeres. ¿Sí? Porque les hice la aclaración, porque ustedes, como verán, en la ley habla de sobre el total de las trabajadores, pero en realidad en el decreto reglamentario se precisó que es sobre el total de afiliados, lo cual es lógico, ¿sí? Porque si hay muchas trabajadoras mujeres, pero resulta que al sindicato no se afilió ninguna mujer, difícilmente puedan cumplir con el requisito del 30%, ¿sí? Entonces, si un sindicato afilia, sus afiliados son más del 30% de sus afiliados son mujeres, sí o sí, como mínimo, en las listas va a tener que tener un 30% de cargos ocupados por mujeres. Cuando la cantidad de trabajadores trabajadoras no alcanza el 30% del total de trabajadores, el cupo para cubrir la participación femenina en listas de candidatos y su representación a cargos legislativos será proporcional a esa cantidad. ¿Esto qué quiere decir? Hay menos de un 30% de afiliadas mujeres, pero hay un 20%. Bueno, si hay un 20%, el 20% de los cargos tienen que ser para mujeres, ¿sí? Correcto. En la proporción de mujeres que haya afiliadas al sindicato es la proporción de cargos que en las listas deben ser cubiertos por mujeres. Entonces, para que quede claro, si tienen más del 30%, como mínimo tiene que tener el 30% de los cargos destinados a las mujeres. Si tiene menos del 30%, es proporcional a la cantidad de afiliadas mujeres. Entonces, si el 10% son mujeres afiliadas, el 10% de los cargos tienen que ser ocupados por mujeres. Ahora, si el sindicato tiene un 70% de mujeres, para cumplir con lo que dice la ley, ¿qué porcentaje de cargos tiene que ser cubiertos por mujeres? ¿Sindicato? 30 o más. Exacto. Cumple con 30, no tiene que tener el 70, ¿sí? Correcto. Cumple con 30, ¿sí? O sea, la ley exige como máximo el 30, correcto. Aunque el sindicato, las afiliadas sean el 50%, sí, se pone el 30% en el estatuto, es válido, ¿sí? No exige que sea igual, correcto. Puede ponerlo si quiere, el estatuto puede establecer un cupo más grande, esto es un mínimo para la ley, ¿sí? La ley dice, si tenés más del 30% de afiliadas, como mínimo, tenés que poner el 30% de los cargos mujeres, como mínimo. Si el sindicato quiere, puede poner más. Pero no es obligatorio que si es el 50% de afiliadas mujeres, el 50% de los cargos tienen que ser ocupados por mujeres. Es proporcional cuando es menos del 30%. Sí, que me quería preguntar algo. No, yo era, porque usted, o me pareció que hizo como una salvedad con respecto a las afiliadas y después de, si no cubrían, que era en realidad sobre las trabajadoras argentinas, o sea, sobre las trabajadoras mujeres, quiero decir. Pero Sí. ahí recién lo aclaró como que tienen que estar sí o sí afiliadas. Claro, bueno, pues ahí yo en esta parte, para no hacerlo tan larga, no les copié el decreto reglamentario de, ven que esto que estamos leyendo recién lo incluyó en la ley de asociaciones sindicales el artículo 3 de otra ley, ¿sí? Que es del 2002. Bueno, ese artículo 3 está reglamentado y da unas precisiones. Si ustedes van a la letra de la letra de la ley dice la representación femenina o cargos electivos de las asociaciones sindicales será de un mínimo del 30% cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el total de trabajadores, ¿sí? ¿Se entiende? La ley ahí era como excesiva, ¿sí? Porque esto se trata de elecciones dentro del sindicato. Entonces lo que importa no es cuántas mujeres hay trabajando en la actividad. Lo que importa es cuántas mujeres hay afiliadas al sindicato. Porque las mujeres que trabajan en la actividad, si no están afiliadas en el sindicato, no votan y no pueden ser candidatas
inmediatas en el sindicato. Entonces el decreto reglamentario lo que hizo fue precisar que se trata de afiliadas, no trabajadoras, ¿correcto? Pues si son trabajadoras pero no están afiliadas, no puede ser ni candidata ni votante, ¿se entiende? Claro, por eso era la duda, porque no me había quedado claro, como decía acá, trabajadoras solamente, La y ley no afiliados. la ley habla genéricamente de trabajadores, lo cual era un error, porque si no estás afiliado no puedes ser candidata ni puedes votar. El decreto reglamentario, que acá yo no se los copié para no hacerle todo este chicle, el decreto reglamentario de ese artículo aclara que esos porcentajes refieren a trabajadoras afiliadas, ¿sí? Correcto. No a todas las trabajadoras. Ok. Bien, bueno, este artículo de 10 no viene a cuenta, puede explicar lo que son las inhibiciones penales y accesorias, que ya lo hemos visto en su momento cuando vimos el tema de causales de expulsión de afiliados y de miembros de comisión directiva. Bueno, así que bueno, la base de la comisión directiva ya la hemos visto, que es esto que vimos hoy, ¿sí? Entonces la próxima vamos a seguir con el temita de asambleas y congresos. ¿Les quedó alguna duda contra este modelo que estamos viendo hoy? No, ninguna. Bastante sencillo, ¿no? Bastante sencillo, como usted lo explica, profe. Vamos a ver, después vamos a agregar a Por lo menos nos traduce lo que dice los artículos. es un poco la idea, más que nada, más que traducir, es que lo Que lo entiendan. entendamos con las palabras. Bueno, les agradezco y les pido disculpas porque me estoy quedando sin voz a lo largo de la clase, pero estoy medio así como gripado con esto del frío y todo eso. Sí, estamos todos igual, profe. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles próximo. Entiendo que el miércoles próximo la clase es presencial, ¿verdad? Ya estuve mirando el programa. La verdad que yo no me fijé, profe, pero puede ser. Creo que la clase próxima es presencial, lamentablemente con este frío, pero bueno. Así que fíjense en el programa, pero yo entiendo que es presencial. Así que bueno, supongo que entonces el Sí, miércoles me parece que sí, presencial. nos veremos en el instituto. Bueno, les Bueno, agradezco mucho. profe. Y bueno, Gracias. Gracias, profe.